Bendito Dios, Dios Todopoderoso y Dios Eterno. Venimos delante de ti porque no reconocemos otro ayudador. No tenemos más a quien acudir. Pero tu misericordia es muy grande y has prometido escuchar a todo aquel que se acerca a ti con fe en Jesucristo tu Hijo. Hoy creemos en el Salvador Jesucristo, tu Hijo eterno que enviaste y que hizo un sacrificio perfecto y suficiente, capaz de limpiar todos los pecados de tu pueblo que tú has elegido. Confiando en esto, suplicamos que nos bendigas. Nos vamos a acercar a tu santa palabra, y esto es algo tan sagrado que no lo podemos hacer sin el auxilio de tu Espíritu Santo. Ten misericordia hoy de nosotros, de todos los que aquí estamos. Tú conoces la condición de la conciencia, del corazón, de la mente de cada uno de nosotros. Tú sabes quiénes están aquí porque te aman y quieren conocerte más. Tú sabes quiénes están aquí por alguna otra razón, pero tú los has traído a todos. Sé propicio a nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Y abrimos las Sagradas Escrituras en la Epístola a los Gálatas, capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Vamos a leer los versículos 28 y 29. Dice así la palabra de Dios: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. En base a estos versículos, vamos a estudiar 3 puntos importantes que se desprenden de aquí, que tienen que ver con la discriminación, con la injusticia social, que es el resultado de la pecaminosidad humana. Vamos a ver la necesidad de diferenciar entre lo que es discriminación y los tratos legítimamente diferenciados, porque hoy muchas veces se habla de discriminación cuando no es discriminación, sino un trato necesariamente diferenciado. Y vamos a ver que en la iglesia de Dios, Cristo muestra el poder de su evangelio y nos invita a luchar y a vencer contra toda discriminación injusta. Los versículos que hemos leído son el resultado de haber entendido la obra de Dios en el Evangelio, que hemos venido estudiando por muchas semanas ya, y hemos venido estudiando en particular en este capítulo de lo que se trata aquella promesa hecha a Abraham y el propósito de la ley. Y llegamos y concluimos hoy hace 15 más bien, con aquel versículo que decía: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos.
Y estuvimos meditando en lo que era estar bautizados en Cristo. ¿De qué se trataba esta unión con Cristo? ¿Y quiénes están unidos a Él y cómo? Y habíamos visto que es por la fe que estamos en Cristo, en continuación de lo que también habíamos visto en esta misma serie, al apóstol Pablo diciendo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne ahora, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y una vez con ese entendimiento de que ahora yo tengo perdón de mis pecados por la fe en Jesucristo, que el sacrificio de Cristo es lo único que yo necesito para ese perdón y para tener vida eterna, entonces se quiebran todos los argumentos de los judaizantes. ¿Recuerdan qué era lo que estaba sucediendo? Habían entrado maestros falsos a la iglesia y no podían ellos soportar la idea de que se presentara un evangelio que dice que todos son hijos de Dios por la fe en Cristo. Ellos decían: no, ustedes están muy bien creyendo en Cristo, pero para poder ser hechos hijos de Dios tienen que hacerse judíos. Tienen que entrar en el rito de la circuncisión, y una vez hechos judíos, ahora sí van a ser considerados dentro del pueblo de Israel. Y aquí vemos la destrucción de esos argumentos cuando el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Bueno, hay tres cosas que hasta el día de hoy son la razón, la causa de las discriminaciones. Una de ellas es la raza. Hay discriminación por raza. Otra de ellas es la condición social. Y la otra es el sexo o el género. Entonces vamos a ver cada una de ellas. Dice: ya no hay judío ni griego. Lo que está diciéndonos el apóstol Pablo es que es prohibido el racismo en la iglesia. Estos que eran judíos de sangre, descendientes de Abraham, estaban siendo en un sentido racistas y no podían soportar que se les tratara igual que a ellos, igual como pueblo de Dios, como Israel, a judíos, a gentiles, a personas que eran paganas, que venían de un mundo pagano. Y a la hora de pensar en esto, es triste ver que esa misma forma de pensar llegó hasta nuestros tiempos, no ya entre judíos y no judíos, sino, no sé si todos están enterados, pero aquí en nuestro país no creo que se hubiera dado esos casos, pero en Estados Unidos, en África del Sur, en otras partes, la discriminación por raza llegó a tal grado que había iglesias para negros y los negros no podían ir a las iglesias de los blancos. Y yo llegué a leer documentos de iglesias bautistas en aquellos años 1950 y 60, donde se reunían las asociaciones de iglesias a ver si se podía permitir a los negros estar en los cultos de los blancos, y ellos decían que no. Y ahí está escrito. Y a veces la gente olvida la historia. Y esto no significa que todas las iglesias eran así. No es así. Algunas iglesias llegaron a semejantes extremos no bíblicos. La tristeza es que cuando hay un prejuicio en la mente y una manera de pensar, las personas incluso van a la Biblia con ese prejuicio y encuentran hasta en la Biblia la justificación para lo que ellos quieren hacer de tal o cual manera. Y usted podrá escuchar los argumentos que ellos tenían para decir que no, que los negros tenían que tener sus propias iglesias de negros. Y hasta el día de hoy, en algunas partes es así. Ahora, cuando hablo de esto, también hay que diferenciar otro tipo de segregaciones que se dan, pero no por racismo, sino por necesidad.
A veces en un país se crea una iglesia de inmigrantes de tal o cual ciudad, de cual país. Por ejemplo, en nuestro país, que se da una iglesia de coreanos. Entonces tienen un culto para coreanos en coreano. ¿En qué momento se vuelve discriminación? Cuando no es que ellos hacen el culto en coreano para los que no entienden español, sino que su culto es en español, pero no quieren que vaya alguien que no fuera coreano, si fuera ese el caso. Y así en cualquier otro lugar. Puede en Estados Unidos haber una iglesia hispana. ¿Por qué? Porque hay ciudadanos en Estados Unidos que no entienden el inglés o no lo entienden bien. Y entonces se hace una comunidad de hispanos que forman su iglesia. Pero cuando esos hispanos lo que no quieren es que lleguen otros que no sean hispanos, están actuando con discriminación. Lo triste de esto es que muchas veces los que han sido discriminados por racismo, ellos mismos se vuelven racistas. Así es nuestro corazón pecaminoso. ¿De qué hablo? De que los mismos negros que fueron maltratados simplemente por hecho de ser negros o cualquier otra raza, ellos mismos se vuelven racistas y ellos se vuelven en contra de otros. No es eso lo que vemos en la Sagrada Escritura. Gracias al Señor, Él dice que ya ese tipo de diferencias no debe darse en la iglesia. Ahora, ¿qué significa? Que ya usted no tiene la raza con la que nació. No significa eso. Si usted es tico, seguirá siendo tico. Si usted es nicaragüense, y tenemos bastantes aquí, seguirá siendo nicaragüense. Y si es uruguayo, y si es venezolano, y si es salvadoreño, ¿de dónde más tenemos? Pero gracias al Señor, aquí nada de eso, sea de donde sea que usted sea, tiene que darse para discriminar, porque eso en la iglesia del Señor no se da. Y sin embargo, usted sigue siendo quien es y debe sentirse orgulloso y contento de lo que Dios decidió. Porque como veíamos en la escuela dominical, eso no lo decide usted. ¿Qué argumento más fuerte y más útil contra el libre albedrío que algunas personas proponen? ¿Le pidieron opinión a usted a ver en cuál país quería nacer y de cuál raza quería ser? ¿No es Dios soberano para hacerlo nacer en el país que Él decida? ¿Y qué tenemos que nosotros decir? Gracias, Señor, y amén. Así debe ser. Pero cuando dice aquí, ya no hay judío ni griego, no debe haber ninguna diferencia en el trato de ninguno por su raza y origen. ¿Se dará? Nuestro corazón es muy engañoso. Y hasta los que dicen yo no soy racista, a veces guardan en su corazón algo de este pecado, porque eso es lo que es un pecado. Seamos cuidadosos entonces, porque la Biblia dice no hay judío ni griego en este sentido. ¿Por qué? Porque antes de ser ahora yo costarricense, ahora soy cristiano, ciudadano del reino de Dios, considerado un extranjero aquí. Y en ese sentido estoy unido a todos los que de cualquier parte sean originarios, pero que también son ciudadanos de ese reino de Dios y por lo tanto se sienten en este mundo extranjeros, peregrinos. La segunda cosa que aquí se nos muestra es cuando dice ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre. Esa distinción se refiere a la condición social. Obviamente aquí dice esclavo ni libre porque era la diferenciación antigua. Gracias al Señor nosotros vivimos en una era donde ya no hay esclavitud. Pero siguen habiendo diferencias de condición social. Algunos hay aquí que son más pobres que otros. No sé si habrá algún rico, pero nunca debe haber discriminación por condición social.
ni por el puesto de trabajo que usted ostenta, ni si usted lo que es una empleada doméstica o una profesora, doctora, abogada. Y gloria a Dios cuando se ve eso, esa obra del Espíritu en la iglesia, en que podemos ver a la hermana que trabaja en oficios domésticos conversando con la abogada a iguales, no hay diferencia. Al hermano que es médico conversando con otro que tiene un puesto en artesanía, en lo que sea. No hay ninguna diferencia aquí entre los ingenieros y los licenciados, los profesores, los operarios, los que trabajan en un call center, lo que sea que hagan los diseñadores gráficos, cualquier cosa y cualquier sea su estatus, si usted gana mucho o poco, aquí en la iglesia, en el reino de Dios, eso no tiene que hacer ninguna diferencia. De esto un poco nos fue predicado, o no un poco, suficiente, cuando se nos expuso la epístola a los Gálatas, a Santiago, de Santiago. Y voy a leer para ustedes Santiago 2. En Santiago 2 dice así: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Entonces, no debe haber ningún trato especial con respecto a la condición social, al estatus económico, al nivel académico. Y entendamos bien las cosas. Si hay alguien que tiene varios títulos universitarios, que se ha esforzado y tiene varias maestrías, significa que él nunca tiene que hablar de eso. Él debe sentirse orgulloso y es un ejemplo. Probablemente estudió mucho y muy bien. Y hay que animar a otros. El asunto es cuando esa persona se siente más que los demás, o cuando en la misma iglesia se le da un lugar como especial por ese estatus económico. Gracias al Señor, en las iglesias ordenadas y bíblicas, nadie está pendiente de cuál es su ofrenda, que a veces en lugares donde todo se maneja como un negocio, eso es lo que importa. Y a aquel lo vamos a tratar muy bien porque este tiene dinero y debe aportar mucho, pero a aquel no importa tanto porque ese no da mucho, más bien hay que ayudarle. Todas esas cosas deben ser eliminadas de la iglesia de Dios completamente. Y si hay restos en nuestro corazón de este pecado, tenemos que arrepentirnos y recordar que somos uno en Cristo, como vamos a ver después. Entonces aquí, como nos dice Santiago, no importa el grado académico, la profesión, el oficio. Ahora, tan fácil es para nosotros interpretar mal la Biblia sin el auxilio del Espíritu Santo. Por eso es que tenemos que orar tanto que el Espíritu Santo nos ilumine. Porque puede que nosotros interpretemos de la Biblia lo que nosotros queramos y nos convenga. ¿Significa entonces que Dios está eliminando todos los rangos en absoluto? No es así. Leamos primera carta de Pedro, capítulo 2. Versículos 17 y 18. Dice así la Escritura, el apóstol Pedro. Vean que son imperativos, son mandatos. Honrad a todos,
amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Solo estoy dando una cita. Sabemos que hay otras en Colosenses y así, donde nos hablan del respeto debido a los amos, que en nuestro caso se traslada a quienes, a nuestros jefes. Entonces, ¿qué quiere decir la Biblia cuando dice ya no hay esclavo ni libre? Vamos a este contexto. Supongamos que el esclavo se convierte y el patrono y el amo se convierte. ¿Qué significa? Que el esclavo, ahora como es cristiano y es hermano de su amo, ya puede tratarlo como igual. No. El estatus aquí dice que tiene que ser sujeto con todo respeto porque es su amo. En la iglesia y en lo que tiene que ver con las cosas del Señor, él no es más por ser su amo, es su hermano. Nada más que así lo quiso el Señor y en su providencia que puso a uno sobre el otro. Entonces, esto nos elimina algunos temores que a veces hay en nosotros de contratar a un hermano en la fe. ¿Por qué se da esto? He escuchado el comentario: él es un hermano, pero no lo voy a contratar porque no tengo manera. O sea, se siente incómodo en darle una orden a ese hermano. Hermano, lo contraté para que me haga esto. Pero al final hay un problema, las cuestiones no salieron como eran. Usted tiene todo el derecho, porque le está pagando a su hermano, de pedirle un resultado adecuado. Pero nuestra cultura de huir al enfrentamiento es: mejor no le pida a ningún hermano, porque si es hermano no se atreve a reclamarle. Si no es hermano en la fe, entonces sí puede pelearse con él porque no le dio el trabajo que deseaba. Eso es por un mal entendimiento, porque eso no es lo que dice aquí. Cuando dice que no hay esclavo ni libre, es que él, por ser empleado, no es menos que su patrón, pero tiene la obligación de hacer su función como Dios le manda, y como gracias al Señor nos está enseñando tanto en la escuela dominical, de hacer nuestro trabajo, nuestra función como una vocación. Entonces no se eliminan los rangos. Hay que honrar al rey. Nosotros no tenemos rey. ¿A quién tenemos que honrar? A las autoridades, presidentes, ministros, etcétera. Lo merecen. Ahí no dice que si lo merecen o no, dice que los debe honrar. Pero si ese presidente, ministro o quien sea se convirtiera y viene a la iglesia, ¿qué vamos a hacer? Hagan campo, porque él va entrando y él tiene que escoger dónde quiere sentarse. No, igual, si llega temprano, un buen campo, y si llega tarde, le toca donde le toque. Eso es a lo que se refiere aquí. Todos iguales en la iglesia. Sin embargo, esto no debe quitar de nosotros las cortesías a las personas. Hay personas que necesitan una cortesía especial y debemos ser considerados unos con otros. En los lugares de parqueo, en los lugares de sentarse, por condiciones especiales. ¿Qué es que ellos son más o menos? Es que la cortesía y el amor nos lleva a pensar en las personas con limitaciones. Pero todos, al final, iguales delante del Señor. Y vamos a la parte que así nos va a tocar un poquito más de tiempo, que es la última discriminación. Rápidamente vimos la racial. Yo no le doy mucho a esa parte porque está muy claro. Y si hay algo de esto en su corazón, no hay otra cosa que arrepentirse y amar a su hermano, sea quien sea él. Si es chino o nicaragüense o de donde venga, salvadoreño, ¿quién más teníamos? Tenemos un uruguayo, hermano de Venezuela, de donde sea, es mi hermano en Cristo, de donde venga. Y eso es hermosísimo cuando nosotros vemos, por ejemplo, hoy hace 8 días que tuvimos aquella visita de hermanos extranjeros, y ver el amor. No importa que sean dominicanos. Me faltaban ellos, ¿verdad? Los dominicanos también son nuestros hermanos. No hay diferencia, somos uno en Cristo. Y luego la condición social, tiene mucho o poco dinero, tiene mucho o poco estudio, sea lo que sea a lo que se dedique.
Y venimos al asunto del género. La guerra de los sexos, le dicen. Pero hay mucho que decir aquí. El versículo lo que nos dice es: no hay varón ni mujer. Y aquí quisiera que empecemos entonces con esas preguntas. ¿Qué es lo que nos está enseñando la Biblia aquí? ¿Enseña que no existen diferencias entre los hombres y las mujeres? ¿Enseña esto que entonces los hombres y las mujeres pueden vestir igual? ¿Que si el hombre quiere ponerse vestido que se lo ponga? ¿Que la mujer puede vestir en apariencia de varón? ¿Que deben eliminarse todas las distinciones de los sexos? ¿Que tenemos que quitar los rótulos de los baños y decir nada más baño y lo use quien quiera? Eso, por ahí va, ¿verdad? El asunto en nuestro mundo. La locura. La Biblia dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Eso es una necedad. Usted es lo que Dios lo hizo. Y ya está. Pero hacen un gran problema y quieren entonces eliminar todas las distinciones. ¿Significa esto? Y aquí atentos a lo que cayó, porque las mismas iglesias cayeron en semejante error. ¿Significa esto que entonces, como ya no hay varón ni mujer, las mujeres pueden tener las posiciones de autoridad y liderazgo que Dios mandó para los hombres en la iglesia y en el hogar? Ese es el versículo de batalla de los feministas en las iglesias. No hay varón ni mujer, yo puedo ser pastora. ¿Está Pablo contradiciéndose a sí mismo? Porque veamos en lo que Pablo mismo dice. El mismo que escribió Gálatas escribió primero a los Corintios 11. Y lo vamos a leer. Para que tengamos bien claro, Dios no se contradice. Primero a los Corintios 11, versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo el argumento de estos primeros versículos del capítulo 11 tiene que ver con la distinción legítima y ordenada por Dios de los hombres y de las mujeres. Pero tiene aquí el elemento, aquellos que fácilmente ven ahí, discriminación. No han leído con cuidado que esto no es discriminación, sino el orden de Dios. Porque oigan lo que dice: Dios, la cabeza de Cristo. ¿Significa esto que Cristo es menos? ¿Nosotros qué creemos? Que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son uno, coeternos, dignos de la misma gloria, y que el Padre es glorificado en el Hijo. De manera que aquí no estamos hablando ni de discriminación ni de inferioridad. Lo que estamos hablando es del orden de Dios. Y Dios puso este orden, que el hombre es cabeza de la mujer, y que no significa que es más que la mujer. Significa que es el orden de la creación de Dios, el orden benéfico para la familia y para la iglesia es seguir las autoridades que Dios designó. Significa, para poner ahora el ejemplo en la iglesia, que los ancianos de la iglesia son superiores a los demás. No, solamente que Dios les ha dado a ellos dones particulares y una posición de autoridad, pero en cuanto a nosotros, nuestras almas delante de Dios son del mismo valor del más santo de los hermanos que venga a la iglesia, el hermano más débil. Debemos entender esto. Todos debemos buscar la santidad y caminar con Dios más cerca, pero entendamos bien claro eso, porque es el punto también de Gálatas. El hermano más santo que tengamos entre nosotros, el más ejemplar, el que es más digno de ser imitado, y gracias a Dios que hay en nuestro medio hermanos dignos de ser imitados.
y nuestro hermano más débil, nuestro hermano más flaco en la fe, son igualmente salvos. No es más salvo el más santo que el menos santo. El más santo, ¿qué es? Más santo. Y el menos santo, eso es lo que es un hermano que está todavía en pañales, muy dando sus primeros pasos en la fe, luchando con muchas cosas, pero es tan salvo como el más santo de los apóstoles. ¿Entienden eso? Y a eso es de lo que estamos hablando, y eso es lo que quita toda tendencia a la discriminación. No estamos hablando jamás de discriminar a la mujer ni de hacerla sentir menos, porque lo único que estamos haciendo es siendo obedientes al orden de Dios que dijo: el hombre es cabeza de la mujer. Incluso cuando la esposa es tan inteligente, mucho más inteligente que el hombre, incluso en ese caso, el hombre es cabeza de la mujer. Entonces Pablo no está contradiciéndose a sí mismo. Todo este argumento del que él habla es porque en Corinto el uso se estaba perdiendo, esa diferenciación de la autoridad. Hay una señal de autoridad sobre su cabeza, dice el apóstol, por causa de los ángeles. Hermana, ¿usted reconoce la autoridad que Dios ha puesto sobre su cabeza, que es su esposo, si es casada, su padre? Estamos reconociendo las autoridades que Dios ha dado a los ancianos de la iglesia, varones con las características que Dios puso. No cualquier varón tampoco puede ser anciano de la iglesia. Solo aquellos que tienen el llamado y las condiciones y las características que Dios dio. Seguimos entonces, porque hay más argumentos. Este es el donde vamos a durar más, porque es el que más se pelea. Primera a Timoteo 2:8. Cuando hablamos de esto, tenemos que tener bien claro una cosa, que aunque hay personas que es con un espíritu rebelde, que se han puesto a hacer lo que Dios no les mandó a hacer, y son pastoras y líderes, etcétera, no todos los casos es así. Hay hermanas que con la mejor intención del mundo, y al ver la cobardía de los hombres de sus iglesias, han tenido que asumir puestos o se han lanzado a ellos, no con mala intención, pero sí ignorando el orden de Dios. Entonces no creamos que esa es la manera de acercarnos a estos hermanos que tienen liderazgo femenino en sus iglesias. No es simplemente atacando, no. Puede ser que esas hermanas, con la mejor intención del mundo para ayudar a sus iglesias, hacen eso y sin embargo no la están ayudando. Lo que tenemos que hacer es hacer conciencia entre los varones de las iglesias de tomar su lugar. Incluso los jóvenes, en cuanto ya se van haciendo hombrecitos, tome su lugar en su casa, tome su lugar en la iglesia. Y su lugar es ser ejemplo, ser líder espiritual, guiar a los que Dios ha puesto alrededor suyo. Pero lo más fácil es dejar que ella lo haga. Y ese es el gran problema que ocurre en las casas y ocurre en la iglesia. No es cierto, hermanos, seamos sinceros, lo más fácil, lo más cómodo sería dejar. Mejor que lo haga ella, sin algo menos en qué pensar. La mamá es la que da permisos, y esa es nuestra cultura. Papá me da permiso, dígale a su mamá. Un hombre que claudicó de lo que Dios le mandó a hacer. Así no debe ser. Pero entonces leemos 1 Timoteo 2:8. Quiero pues, dice, del 8 en adelante, porque vea que está hablando aquí a hombres. Dice, quiero pues que los hombres, ahí no es el sentido genérico de la palabra hombre. En griego hay dos palabras que significan hombre. Una es andros y otra es antropos. Cuando uno va al griego y está usada la palabra antropos, significa hombre, como cuando decimos los hombres son pecadores. Entonces estamos hablando de
los hombres, no solo los varones, los hombres es todo el mundo, hombres y mujeres son pecadores. Pero aquí no está esa palabra. Si usted quiere, vaya, verifique en el griego y verá que ahí no dice antropos, dice andros. Los hombres, varones, oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira y contienda. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre dirige la oración y levanta sus manos santas, que no necesariamente tiene que ver con hacerlo físicamente, pero podría ser, pero eso tiene un significado. Bueno, eso no es el tema, es el del 9. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. El tema es muy largo, aquí no podemos exponerlo todo, pero sí es bueno aclarar que ese se salvará no está hablando de la salvación del alma. El verbo salvar significa librarse de. ¿De qué se libra la mujer aquí? Se libra de la ignominia de su pecado al rechazar el modelo de Dios, y dice, y si toma su lugar, se librará de eso. Si toma su lugar, si toma su rol. Pero no podemos deducir aquí que la salvación es por obras y que se salvan solo las que tienen hijos. Hay mujeres que no pueden tener hijos, hay mujeres que no se casan y no puede significar eso. Así que tenemos que estudiar la Biblia con ese discernimiento. ¿De qué habla todo aquí si ya no hay varón ni mujer? Si de verdad ese versículo, ya no hay varón ni mujer, significa que no hay distinciones y que la mujer puede hacer todo lo que quiera y el hombre, entonces ¿para qué escribe Pablo todo esto mucho después? No significa eso. Significa que los hombres lideran, ellos oran donde sea. Ya antes era solo en el templo que se podía orar, o hacia el templo, y por eso levantaban sus manos hacia el templo. Y ahora no, donde quiera que estemos, varones pueden dirigir a sus familias, a sus amigos, en oración. Pero el varón, y yo digo esto con amor, no estoy tratando de dañar a nadie, pero ¿qué es eso de que a mí me da vergüenza? Pongan a otro a orar. El varón tiene que aprender a orar y a dirigir la oración y a desear en nuestras reuniones de oración decir, un día yo quiero poder dirigir a la iglesia en oración. En la oración de los miércoles es ese varón su deseo decir, yo un día quiero que los ancianos me tomen en cuenta para dirigir la oración. Tomar su lugar, es su lugar. Entonces, los varones haciendo lo que les corresponde, las mujeres haciendo lo que les corresponde, y en el hogar también. Vamos a ver Primera de Pedro 3:7 para que veamos que ahora nos va a quedar más claro esto. Vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, ese no hay varón y mujer significa ¿qué? Porque aquí nos dice una partecita, coherederas. En el reino de Dios, por ser mujer no va a tener menos, y por ser hombre no va a tener más. Coherederas. Pero aquí, en las condiciones de este mundo, la mujer es un vaso más frágil, aunque esto lo rechace el feminismo. Ahora, pongamos atención a la frase. No dice como vaso frágil, sino más frágil. Varón, no se crea todo eso que yo soy hombre y no lloro y ese tipo de cosas. Usted es frágil también, pero la mujer es más que usted en muchos aspectos. Y está bien, así nos hizo Dios. Pero no se le olvide entonces que Dios le dio a una mujer que es más frágil que usted
y que entonces usted tiene que cuidarla, porque el sentido de fragilidad, ¿han visto las cajas cuando ponen frágil? ¿Qué es? Que se quiebra. Cuide a la mujer porque se quiebra. Lo que pasa es que en nuestra cultura los hombres se quiebran y las mujeres tienen que ir a armarlos. Todo eso es contrario al modelo de Dios. No hay varón y mujer en el sentido espiritual. Somos todos coherederos, pero no creamos la mentira de que todos somos iguales, porque no lo somos. Estamos creyendo una mentira. Más bien, lo que tenemos que hacer es regocijarnos en las diferencias que Dios hizo. Y por eso es que en el argumento de 1 Corintios 11 y de Deuteronomio es que Dios quiere que como Él nos hizo diferentes, luzcamos diferente. No tenemos que coger la moda del mundo que procura que no haya diferencias. Y no se sabe si la camisa es de hombre o de mujer porque son iguales. Y el pantalón no se sabe si es de hombre o de mujer porque son iguales. Eso es impío. Dios quiere que nosotros aceptemos que nos hizo diferentes y que estemos contentos y agradecidos de que Él nos hizo diferentes. En el reino de Dios, entonces, esas condiciones con que Dios nos creó ya son aparte. Pero volvamos a Gálatas, capítulo 3. Veamos la conclusión del versículo 29. Dice, porque vosotros sois, del 28, dice, no hay varón ni mujer, y aquí está la razón, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Todos somos uno en Cristo, no hay discriminación. En la escuela dominical se nos hizo referencia a Apocalipsis 7:9. Y yo voy a leerlo, para los que no estuvieron tal vez. Apocalipsis 7:9, veamos que ya en el reino de Dios no hay nada de esas cosas, de discriminaciones con respecto a cosas de esta vida presente. Después de esto, miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Quién es esa multitud? ¿Quiénes son? Los redimidos. Dice ahí que algunos tenían unas palmas más grandes que otras y otros vestidos más blancos que otros. ¡Qué precioso! Todos de diversos países, de diversas condiciones, aunque en este mundo hayan sido personas insignificantes o hayan tenido mucho, aquel día todos con ropas blancas y con palmas en las manos, lo cual representa es que todos estaremos cumpliendo el propósito para el cual fuimos creados, adorar a nuestro Dios. Dominará Jesús el Rey, cantábamos. No solo aquí, no solo allá, no solo en Israel como pensaban los mismos discípulos. Antes que se fuera el Señor, dice, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Todavía no habían entendido, ¿verdad? Que antes el pueblo de Dios estaba formado por unos pocos de un solo pueblo. Del pueblo de Israel no todos eran el pueblo de Dios. De un pueblo, unos pocos eran el pueblo de Dios. Y ahora, muchos de muchos pueblos son el pueblo de Dios. El Israel de Dios. Bendito sea Dios. Una multitud que nadie podría contar. Y entonces ahí sí que no hay varón, ni mujer, ni esclavo, ni libre. ¿Qué le tocó a usted ser cuando estábamos allá en aquel mundo pasajero? Ya no importa. ¿Con qué le tocó padecer? Tal vez tenía un defecto físico. Tal vez tenía...
Y eso, seamos cuidadosos con nuestros niños ahora que lo recuerdo. En las escuelas, ¿no recuerdan ustedes y no saben cómo son los niños con el que tiene alguna deficiencia? Las burlas. Hay personas que han tenido que vivir con burlas por algo. Porque no son tan bonitos, porque cualquier cosa, porque son más gorditos de la cuenta, cualquier cosa, todo eso ya no importa. Y aquí en la iglesia, en el reino de Dios, ya deberíamos comportarnos como en el cielo, sin nada de diferencias, sin preferencias de esos tipos. Sin embargo, lamentablemente, hay gente que comienza a segregarse a sí mismo. Piense, ¿cómo es usted? Porque aquí lo que dice es que somos uno en Cristo. Dios no hace acepción de personas en este sentido, no lo hace. Pero hay personas que se segregan a sí mismos. ¿Qué quiero decir con esto? Se apartan, y yo solo hablo con ciertos en la iglesia, con los que les gusta lo que a mí me gusta. Y usted está haciendo discriminación. Seamos cuidadosos, hermanos. Es muy bonito el afecto fraternal, pero el afecto fraternal debe ser para con todos. La iglesia va creciendo y usted vive saludando solo a los que siempre saluda, a los alrededor, y así no es. Es con todos. No nos podemos hacer amigos de todos en un día. Eso no es, pero con el tiempo. Vaya a la otra esquina donde usted no va, salude al que no. Tiene que haber una igualdad, no hay varón ni mujer, ahí sí, no hay esclavo ni libre, ni judío ni griego. Eso es lo que tenemos que hacer, no segregarnos a nosotros mismos y pensar, solo con este grupito trato yo. Somos uno en Cristo, y esto no se debe tratar tampoco como la afinidad que existe en el mundo hacia un partido o hacia de un deporte o algo así. Somos de la misma camiseta. ¿Cómo lo ven ellos? No es como en el mundo. Aquí nos amamos a pesar de cómo somos. Hay un engaño tan grande en ese fervor futbolero. Cuando gana la selección, todo el mundo se ama en San José y todo el mundo pita y todo el mundo se quiere. Y todo eso es tan falso. No son amigos ni nada. Pero en el cristianismo tiene que llegar a ser verdadero. ¿Por qué? Porque tenemos al mismo Salvador. El que salvó a él, me salvó a mí. El mismo Espíritu Santo. Somos hijos de un mismo Dios. ¿Se acuerdan que lo veíamos hoy hasta 15? Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Si somos de Cristo, entonces vean el versículo: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Si somos de Cristo, somos el pueblo de Israel. Sigamos combatiendo con amor esa mentira que muchos han creído, que le siguen diciendo a ese país del Medio Oriente el pueblo de Dios. Y se refieren a Israel, al país de Israel y el pueblo de Dios. ¿Cómo van a ser el pueblo de Dios si rechazaron al Hijo de Dios? Ustedes y yo y todos los que en cualquier parte del mundo tengan a Jesucristo como Señor y Salvador, ese es Israel, ese es el pueblo de Dios. Herederos de la promesa hecha a Abraham. Y la pregunta entonces, para ir concluyendo, porque todo esto pierde sentido si usted no es de Cristo, si usted no es parte del cuerpo de Cristo. Si vosotros sois de Cristo, eso es una condición. Si vosotros sois de Cristo, ¿es usted de Cristo? ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida? Seamos sinceros y honestos. ¿Usted está discriminando? ¿Hay algo por lo que usted discrimina? Aquí vimos raza, género, condición social, pero hay más cosas por las que podríamos aprender a discriminar. El pasado de alguien. ¿Qué sucede si cuando vienen los hermanos que quieren ser miembros de la iglesia y dan su testimonio
y usted se da cuenta de un pasado muy oscuro, si el hermano quiere comentarlo en su testimonio, ¿qué hace usted? ¿Se aleja de él? ¿Cómo? ¿Confesó que en su pasado estuvo en prostitución o algo así? Entonces, ¿qué? ¿Discrimina? Porque si está en Cristo, la Biblia dice que es una nueva criatura. Ya no es más lo que era. Su estilo de vida antiguo, ¿discrimina usted por eso? ¿Cómo vamos a saber si nosotros discriminamos en todo esto que nosotros vivimos? Hagámonos esta pregunta: ¿habrá alguien que usted no desea que se convierta y sea salvo? Vea al mundo, vea alrededor, vea a sus vecinos, vea a todos los que le rodean. ¿Hay alguien de todos los que usted conoce que usted en su corazón no desea que ese se convierta y sea salvo? Usted está discriminando, porque Dios, por medio de Cristo y de su Evangelio, salva toda clase de pecadores, sin importar su procedencia ni lo hundido que haya estado en el pasado en el pecado. Nosotros, cada vez que recibimos a un miembro a alguien ya después del proceso pastoral y del mes que se tiene que dar de espera para oración y consultas, el hermano o la hermana que pide membresía se para aquí frente a ustedes y él promete, y nosotros con él, ser fieles a un pacto, y en ese pacto nosotros prometemos cuidar a esa persona y esa persona a nosotros, independientemente de quién sea, de su procedencia, de cuál sea su personalidad. Prestemos atención a eso. No importa su personalidad. Si es un hermano muy tímido, muy callado, muy aparte, usted prometió delante de Dios cuidarle a él también, como al hermano que sí es muy afable, afectuoso, que llega y saluda. Es un pacto, y nosotros tenemos que pedirle perdón al Señor por no cumplir ese pacto, de andar unidos y de esforzarnos en cumplirlo cada vez mejor. Porque claro, perfectamente no lo cumplimos, pero debe haber un esfuerzo. ¿Cómo se puede todo esto? Solamente en Cristo. Así es como termina ahí. En Cristo. Si estamos en Cristo, descendencia de Abraham somos, herederos según la promesa. Vamos a orar. Dios bendito, nos presentamos delante de ti, primero que todo para pedirte perdón por las veces en que hemos discriminado a otras personas por su condición, por su raza, por cualquier otro motivo. Pedimos perdón cuando no hemos tratado a nuestras esposas como deberíamos tratarlas. Concede arrepentimiento a las mujeres que no han respetado el rol que tú les has dado. Perdónanos si hemos hecho diferencia entre el que tiene y el que no tiene. Te suplicamos que nos hagas una iglesia en la cual sea evidente que hay verdadero amor y que no hay ningún tipo de discriminación. Que seamos capaces de dar el Evangelio a cualquier tipo de personas, creyendo en que tu poder es tan grande por tu Espíritu y tu palabra que puedes cambiar esas personas, sea cual sea su pasado, su origen. Y te damos gracias, porque tú no hiciste acepción, y a pesar de lo que éramos, nos escogiste para salvación. Y una vez escogidos, ahora sí haces diferencia entre tu pueblo y los incrédulos, y has prometido que a los tuyos los guardarás hasta el fin. Ayúdanos a andar unidos en amor. Y mira aquí, si hay personas
que no entienden ni nunca han sentido afecto fraternal por otros, que no pueden decir que son uno en Cristo con otros, que quieren vivir independientemente. Ten misericordia y que esta iglesia local sea un modelo y un testimonio de lo que es tu iglesia universal que está esparcida por todo el mundo. Bendícenos. Gracias por Cristo Jesús, porque Él es nuestra paz. Gracias por tu Espíritu Santo que abrió nuestro entendimiento para ver al Salvador. Llévanos con bien, Señor, y tráenos al servicio de la tarde, meditando siempre en tu palabra y confiando que tú terminarás la obra que has empezado en nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.